Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer al Instituto precisamente por la invitación, por poder compartir una de las preocupaciones desde el contexto hondureño, sobre todo el Triángulo Norte, pero también esta mirada desde Centroamérica que nos afecta, como es la violencia y la inseguridad, y que también está permeada para el trabajo que se desarrolla en los partidos políticos y la conflictividad y la violencia política que se desarrolla en los casos de Centroamérica. Voy a pararme para hacerlo, pero no sé hacia dónde dirigir el láser. Hacia allá. Pues sí, resuelto los problemas técnicos. Bueno, como ya decía, desde Honduras, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dirijo el Observatorio Nacional de la Violencia, un tema muy sensible, pero también el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, donde desarrollamos ese vínculo que la universidad tiene con la sociedad para producir información y desarrollar investigación científica en materia de seguridad, democracia y paz. Con el Observatorio de la Violencia es que podemos evidenciar sobre todo, sobremanera, lo que está pasando en el país en lo que respecta a delincuencia común, delincuencia organizada, las víctimas, quiénes son las víctimas en los tiempos, en las personas y en los lugares, precisamente porque nos da cuenta de una realidad que muchas veces los gobiernos quieren ocultar, a pesar de que es una evidencia estar un cuerpo en el vacío, pero también que ese cuerpo tiene familias que primero lamentan su pérdida y sobre todo que claman justicia, cuando también es un problema el que no haya una investigación científica criminal al respecto. Eso es una problemática que deviene en Centroamérica en mayor medida. Nuestros colegas y compañeros del Triángulo Norte saben que es una de las preocupaciones más sentidas en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. En primer lugar, cuando hablamos de inseguridad y violencia, primero tenemos que establecer cuáles son las causas estructurales de la violencia y la criminalidad en el país. Así que no logro ver, pero… En primer lugar, tenemos que analizar los factores asociados a la violencia y la criminalidad, que van desde, en primer lugar, la estructura de la familia, donde estas familias desintegradas y démosle muchas de las causas, incluyendo la migración del campo a la ciudad y de nuestros países hacia el Norteamérica o hacia Europa, que muchas como España y que son los países de destino. Luego también la falta de empleo, los jóvenes en situación de migración. Ahí tenemos un problema con la juventud. Siempre decimos que son el presente y que son el futuro de una sociedad, pero en nuestros contextos los jóvenes son las principales víctimas de la violencia y no siempre son los mayores victimarios que siempre se está pensando. En Honduras, por ejemplo, el 51% en los últimos 6 años, el 51% de las muertes violentas son hacia los jóvenes menores de 30 años. Tenemos una ley que establece que jóvenes es menor que 30 años y eso hace que estos jóvenes estén siendo en esos factores de riesgo que de vivir en una ciudad, en un barrio que es violento, a salirse y tener que buscar otro destino, y muchas veces ese destino también con esos múltiples problemas que ustedes ya saben. La migración se vuelve un problema no solo por migración por violencia, sino migración por falta de oportunidades y fuentes de empleo. Otro tema también es la inequidad y la exclusión social, que son de esos principales factores que llegan y llevan a una persona a la marginación, y de ahí la exclusión es lo que prima. La no aplicación de las leyes. Tenemos muchas leyes muy retóricas, muy poéticas, pero que al final no se cumplen y ni se quieren aplicar. Y eso cada día hay más leyes, ante tanta problemática, más leyes que
tienen que ver más allá de el control y la disuasión de los delitos. Es esa mano dura invisible que tienen ahora los estados de Centroamérica precisamente para controlar toda la delincuencia y la criminalidad que se da en el país. La tolerancia y la legitimación social de la violencia, eso también se vuelve un problema en Centroamérica, precisamente porque creemos que es natural que la gente muera, pero que muera víctima de la violencia por causa externa, ya sea homicidios, suicidios o eventos de tránsito o accidentes. Y eso se vuelve un problema porque los estados no están respondiendo ante esa problemática. Ya decíamos también el tema del desempleo, la pobreza, el fácil acceso al control y control de armas de fuego. En Centroamérica, la proliferación de armas de fuego, el tráfico ilícito de armas y la ley que es muy laxa para el control de armas de fuego se vuelve un problema. En Honduras, por ejemplo, tenemos una ley que prima y le permite a una persona tener 5 armas de fuego sin que se tenga un perfil psicológico, sin que tenga los medios para poder comprarlas, y eso se vuelve también un problema porque no solo es las armas que están en manos de la población legalmente registradas, sino todo ese tráfico ilícito de armas que vienen del norte siendo legales y pasan por la frontera de México ya con la ilegalidad y hasta que llegan a Sudamérica, y obviamente de Sudamérica viene la droga que tanto afecta al país. Luego también tenemos la ineficiencia, la ineficacia del sistema de seguridad y justicia. Tenemos un sistema, bueno, las instituciones del Estado ya colapsaron, ustedes saben, muchas de esas instituciones han estado en estado de emergencia. Y muchas veces cuando luego se empieza la ciudadanía a definir qué es lo que pasó con ese estado de emergencia, por ejemplo en salud en Honduras, el estado de emergencia era para comprar medicamentos, pero comprar medicamentos a empresas específicas que han estado en manos de políticos, que han apoyado campañas políticas y que la evidencia establece que lo que han vendido muchas de veces fue placebos, es decir, medicamentos o cápsulas con harina de maíz, con maseca, que todos conocemos en Centroamérica. Eso se vuelve también un problema porque qué es lo que le estamos dando y cómo seguimos engañando a la población cuando el Estado está comprando. Y cuando realmente son medicamentos de fábricas que han tenido que importar, entonces también es por un lado entran y por el otro salen y las vuelven a vender y las vuelven a comprar. Y ahí donde se vuelve también un problema, y no solo para ponérselos en el tema de seguridad, que por ejemplo la pérdida de armas de fuego en manos que están incautadas o que son propiedad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, eso también se vuelve un problema de estas causas. Y el último es la migración y la urbanización desordenada. Ahí tenemos un problema. Vean ustedes que las ciudades no están preparadas para tanta gente que llega del campo a la ciudad. Cuando hablamos de seguridad humana, estamos hablando de seguridad alimentaria. En el campo ya no está produciendo y cuando no hay formas de poder predecir los fenómenos naturales, cuando no hay formas de poder hacer producir el campo con, qué sé yo, con otros nuevos sistemas, si no hay agua, sistemas de riego, eso hace que la ciudadanía y especialmente los jóvenes vayan a la ciudad con todas sus familias para buscar nuevas fuentes de empleo, y de esos pocos empleos que encuentran, porque sin educación o sin una educación de calidad, hace que sus empleos sean precarios. Ahí es donde encuentran los empleos en empresas de seguridad privada, por ejemplo, y ahí es donde empezamos con un problema. Solo para hacerles el ejemplo, los últimos años de Honduras en materia de tasa de homicidios, que es un indicador que nos mide el nivel de violencia e inseguridad en un país. Ahí la tasa de homicidios, vean que pasamos de 37 por cada 100.000 habitantes en el 2005 y y se los puse por gobiernos políticos, incluyendo el golpe de Estado en Honduras, que es, se depone un presidente,
presidente por 6 meses que también tiene que dar respuesta de sus 6 meses en materia de seguridad, en materia de violencia y criminalidad. Y vemos que desde el año 2005 va un ascenso en promedio de 243%. Ya a partir del 2012, con una tasa de 86.5 por cada 100.000 habitantes, 2011, perdón, ya empieza, es el punto que empieza a disminuir los homicidios, y estamos en el año 2014 con una tasa de 68 por cada 100.000 habitantes, cuando se ha disminuido un 17.5 en la tasa de homicidios. En promedio son 11% la disminución en esos últimos años, y ahí tiene que ver con muchas de las acciones, sociedad civil trabajando en el tema, empoderándose de la seguridad, del tema de seguridad, y no solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero también los gobiernos locales que están desarrollando acciones en materia de prevención del delito, y el gobierno de la República, que ha también establecido por primera vez una estrategia para tratar de disminuir el fenómeno. Eso como ejemplo. Dentro de las problemáticas que tenemos para hablar de indicadores y causas de la problemática, ya decía que la violencia y la criminalidad es una de las principales causas y de las preocupaciones de la población. Más que lo económico es la inseguridad. La última encuesta de percepción de inseguridad que el Observatorio y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad estableció y desarrolló en diciembre del año pasado, establece que cuando le preguntamos a la ciudadanía cuál es su preocupación, el 70.5% establece que su preocupación es la inseguridad, a pesar de que hay, y como les explicaba, una disminución en la tasa de homicidios. Aquí no se mira, y no en el análisis en contextos, en personas y en lugares, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados, la inseguridad afecta. Antes, y no quiero decir que estoy tan mayor, pero cuando éramos niños nos decían que había que cuidarnos y que cerrar la puerta de los adultos en nuestras casas. El punto es que ahora en Honduras el 92% de las muertes violentas son en hombres, y el 92% de la violencia sexual en mujeres, para que vean el parámetro entre a quién le afecta qué. Y la pregunta es entonces, ¿quiénes son los perpetradores o los victimarios? Si son los hombres en violencia sexual en su condición de padres, madres, en su condición de tíos, primos, familiares conocidos. Entonces la pregunta es, ¿qué le vamos a tener que decir a los niños y a las niñas ahora si el hogar es donde mayor violencia sexual ocurre? Ahí es donde están esas preocupaciones. Luego es que la violencia se ha vuelto un tema cotidiano, se ha vuelto natural. Hay mucha gente que establece que así como mueren, nacen, u otros es porque Dios quiere. Y hay que desmitificar el que Dios quiere, porque mucho lo ponemos en el ámbito religioso, es porque así quiere, así está la cosa. Entonces Dios predestinó a la gente a ser violador y asaltabancos. Entonces para que podamos analizarlo también desde ahí. Luego, que se vuelve un tema invisible. ¿Por qué? Porque como tratamos de naturalizar el tema de la violencia, los medios de comunicación ayudan a ponérnoslo hasta en la sopa. Las primeras portadas, si ustedes lo doblan, escurre sangre, y eso hace que la gente lo vuelva como algo cotidiano, como algo que ya no se ve, y entonces por lo tanto se vuelve natural. Ya no, a pesar de ello, lo ve como que es natural que puedan vivir o morir las personas. Y ahí también tenemos otro problema. Decimos que somos una zona violenta cuando aún no hemos podido hacer coincidir los números de las muertes por causa externa, que es uno de los factores que se mide el índice de criminalidad. Es decir, si hablamos de El Salvador, ¿a quién le pedimos la información sobre homicidios? ¿A Medicina Legal? ¿A la Policía Nacional? ¿O ahora a la Policía Militar? En Nicaragua, ¿a quién?
Y luego porque tenemos un problema ahí de ocultamiento. Todos los gobiernos intentan ocultar las cifras porque saben que a nivel internacional eso es lo que los miden, y siempre se ve la región centroamericana y especialmente el Triángulo Norte como una zona especialmente violenta, que Honduras había ocupado en los últimos tiempos el primer lugar, y ahora después de la llamada tregua en El Salvador está ocupando el primer lugar, y bueno, y ni qué decir de Guatemala, que siempre ha estado también en tercero o segundo lugar en los índices de violencia y criminalidad, a excepción de Costa Rica, que son de los países, y Nicaragua, que son de los países que menor violencia y menor tasa de homicidios ha presentado en los últimos tiempos, pero tiene sus propias particularidades en índices de delincuencia, en otro tipo de violencias que se ejercen y que no siempre son de los que tienen que ver con homicidios. Luego se establece que en este caso el derecho en Centroamérica, el derecho a la vida, no es respetado aun cuando se vulnera, pero tampoco es investigado y menos judicializado. Los índices de investigación criminal son increíbles, en promedio es el 20% que se investiga, y el índice de impunidad para Centroamérica está entre el 90%. Es decir, que de 100, 10 van a ser judicializados, y habría que ver qué tipo de judicialización. La lenta investigación y la judicialización en los casos se hace que se legitime la justicia por mano propia, por cuenta propia, y eso hace que la ciudadanía diga ¿para qué denuncio si no se va a hacer nada? Y mejor pago para que liquiden a una persona o para resolver esa controversia, y ahí se vuelve también un problema. Cualquiera puede ser víctima, o sea, todos, no solo, obviamente no estoy hablando solo de la violencia homicida, sino que de esos robos, hurtos, esos atracos que ocurren hasta en los semáforos, aun cuando lleven los vidrios cerrados de sus vehículos. No siempre en Centroamérica y especialmente en Triángulo Norte, pero ya me estaban contando que en Costa Rica también te pueden tocar con la pistola para que puedas dar tus pertenencias, y ahí es donde se vuelve un problema, porque si el Estado no investiga, entonces nunca da cuenta con los delincuentes, y el mensaje que se manda es que puede seguirlo haciendo porque el Estado no va a establecer una persecución penal al respecto. Luego, ya les decía, muchas instituciones han colapsado, se están declarando estado de emergencia, intervenidas y militarizadas. Entonces, cuando estamos hablando de que instituciones han estado intervenidas en estado de emergencia o militarizadas, estamos hablando de un estado, ¿cuál? Fallido, que no funciona, desinstitucionalizado. Falta que se pongan de acuerdo los gobiernos para establecer cuándo es y cuáles son los indicadores de un Estado fallido para poder definirlos, y no se ponen de acuerdo precisamente para no definirlo, y ahí es donde se vuelve un problema. Los índices de criminalidad alcanzan cifras que evidencian una crisis en el sistema de seguridad. Evidentemente, cuando la violencia ha aumentado es precisamente porque hay una crisis en las instituciones que están llamadas a brindar seguridad pública en cada uno de los países. El alto grado de corrupción e infiltración del crimen organizado en esas instituciones, en los políticos y en la política, se vuelve también un problema que es necesario desenraizar, o por lo menos socializar y educar para nuestros nuevos políticos. Los funcionarios de las instituciones han estado involucrados, infiltrados o cooptados por el crimen organizado y bandas criminales que se enriquecen ilícitamente. Y ahí yo les quiero poner dos casos. El que les decía de los medicamentos, esa empresa se llama Astrofarma en Honduras, que es propiedad del papá de la vicepresidenta del Congreso Nacional, que está involucrado sus dos hermanos y ella en esa. Es más, tuvo que pagar 20 millones de lempiras para poder estar libre y defenderse en libertad. Pero el punto de eso es, y eso de los medicamentos también es cierto, o sea, ellos hacían eso.
Y entonces, ¿qué clase de políticos tenemos? Y el otro caso es el que ustedes ya saben, el de Guatemala, el que hoy a la 1 de la mañana, a presión popular y a presión a los políticos de la sociedad civil, pueda deponer un presidente de la República, el poder en manos del pueblo, y eso es importante. Es el silencio de Guatemala el que está hablando, y ahí es donde opone las bardas en remojo nuestros políticos de Centroamérica, o les hacemos repensar la democracia desde la ciudadanía, desde la población. Y ahí está el problema. Por eso es que ahí van los dos casos de enriquecimiento ilícito. Es fácil llegar al estado, a un estado para hacerse rico, ¿cierto? Porque nadie, solo se confabulan todos y nadie les hace nada. Y solo a presión popular es que en este momento se está llegando a que se puedan decir los nombres. Quizás no lleguen a la cárcel, pero con que ya sepamos quiénes son, ya es un primer paso para nuestros hijos e hijas que puedan avanzar en esta llamada democracia participativa. El fracaso de las instituciones de seguridad en Centroamérica, especialmente la falta de depuración policial, y ahí Guatemala, El Salvador y Honduras son buenos ejemplos. El lento proceso, la falta de voluntad política y el interés, porque en Honduras y en El Salvador, por ejemplo, el interés de que los militares estén en la calle. O sea, fracasa la policía y mandar a los militares a la calle en un intento de remilitarizar la sociedad, de ubicar a los exmiembros de las Fuerzas Armadas en cargos públicos. En Honduras tenemos a un ministro de Seguridad General del Ejército, y muchos de los puestos de las instituciones en Centroamérica son militares. Eso es remilitarización o militarización de las instituciones y de la sociedad. Ahí entonces está la pregunta, es ¿qué queremos cuando no hacemos lo que corresponde para depurar una policía, para exigir que haya una verdadera seguridad y que hagan lo que corresponda, o por lo menos por lo que se les paga, sino es porque queremos también lanzar los militares a las calles, como está pasando en todos los países de Centroamérica? El Estado, y ese es un buen análisis que les va a permitir más tarde, el Estado no tiene el control del territorio. Qué lástima, ¿no? Y no solo del territorio, sino que de los espacios aéreos y marítimos. Y si no, pregúntense por qué el 80% de la droga pasa por Centroamérica. Y que aterricen tantas avionetas en los espacios, en los espacios terrestres de Centroamérica. Ahí es donde tenemos un problema. Entonces, no tiene el control del territorio, de los espacios marítimos y aéreos. O sea, de Sudamérica vienen narcolanchas, narcosubmarinos, embarcaciones, pero también, bueno, si ustedes han visto, en los últimos 2 años, Roatán han llegado a dejar 3 avionetas ahí. Qué baratas han de ser, ¿verdad? Creo que es más barato que un carro, porque si las van a dejar ahí es que no cuestan mucho. O la pregunta es, ¿de quién son? ¿O a quién se las mandan? El paso, la comercialización, el consumo y la producción de droga del sur y armas del norte al sur, a su paso lo que dejan es lágrimas, dolor y muerte por Centroamérica, además de una población que ya empieza al microtráfico y al consumo y a la comercialización de drogas. Pero eso se ve más afectada el Triángulo Norte, aunque el resto de los países de Centroamérica sí hay el tránsito de la droga y el lavado de activos. Y si no, en vano no se ha dicho que muchos de estos países lo que hacen es bancos que tienen el capital proveniente del tráfico ilícito de drogas y armas. Y si no, vean ustedes que hay muchos bancos que han sido multados precisamente por lavar el dinero del narcotráfico. Los nuevos ricos del pueblo, ustedes darán cuenta en Centroamérica qué es lo que está pasando con ellos, que de la noche a la mañana acumulan capital y sin saber de dónde.
La proliferación de empresas, ahí también tenemos, el punto es quién controla, creo que me pasé un poco, pero quiero ir un poco más rápido porque no voy a lograr. Existen territorios controlados por diferentes bandas criminales, maras y pandillas y narcotraficantes. Ustedes saben que hay zonas específicas en los países que en la noche, a partir de las 6 de la tarde, no se puede entrar, que hay zonas donde la ciudadanía tiene que pagar por vivir ahí, y eso es, en Centroamérica le llamamos, bueno, es extorsión, pero le llamamos el impuesto de guerra. Es aparte del impuesto que hay que pagarle al Estado, hay que pagar un nuevo impuesto para poder trabajar, para poder transitar y para poder vivir en colonias específicas. Eso da cuenta a Honduras, El Salvador y Guatemala, amén de que también les quitan las propiedades y las ponen a nombres de estos grupos criminales. Muchas veces la población paga por vivir en sus propias casas, y las bandas criminales van desplazando a la población que por miedo, las amenazas, abandonan sus propiedades, casas, haciendas y demás, y que tienen que migrar a otros lugares. Y vean ustedes que como experiencia en el observatorio la gente llega a que le firmemos y le sellemos el boletín que presentamos a nivel nacional, porque quieren pedir un estatus migratorio en otro país, y les piden que demuestren que su zona está violenta y que han sido amenazados. Ahí es donde como universidad apoyamos a la población para poder ayudarles con esos trámites y que puedan salir de sus lugares precisamente porque han sido amenazados. Ya hablábamos de la permisividad en el tema de las armas de fuego y el uso de las armas de fuego en manos de civiles, el monopolio de las armas en manos de los militares. La mayoría de los países, las armas de fuego lícitas las venden las Fuerzas Armadas, y en Honduras a través de la armería. Se vuelve un problema porque no hay un control de esas armas que venden y nos pasan directamente a que se puedan registrar ante la Policía Nacional. Y ahí entonces entramos dentro de las preocupaciones. La ciudadanía se apropia del papel que le corresponde al Estado de brindar la seguridad de los bienes y de las personas, y entonces ahí empezamos a delegar esa función en manos de empresas de seguridad privada. Y ahí se vuelve un problema porque la proliferación o la creación de empresas de seguridad privada en Centroamérica también se vuelve un problema específico. Ahí hay que definir a quién le conviene que haya inseguridad. ¿Por qué? Porque el punto es que se vende mucha materia gris para construir y hacernos casas más cárceles, como cárceles. Se cierran los barrios y las colonias para pagarle a una empresa para que entre y salga la gente, es decir, nos encierran, pero también que nos cuiden, ya sea como guardias privados en instituciones hasta del Estado, y que tengamos guardaespaldas para que nos puedan proteger. Y ahí es donde, por ejemplo, en Honduras hay en promedio 706 empresas de seguridad privada, no todas están registradas, eso lo estableció las Naciones Unidas en una visita que hizo a Honduras, y en promedio, según el exministro de Seguridad, hay 120,000 personas que forman parte de esas empresas de seguridad privada. Y entonces ahí hay que hacer un balance, 24,000 o 25,000 miembros de la policía y del ejército contra 120,000 guardias de seguridad privada. Entonces la pregunta es: ¿en manos de quién estamos? Entonces ahí también el otro tema, el rápido fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, precisamente porque la problemática que ha tenido la Policía Nacional o la incapacidad de poder controlar el crimen y la delincuencia en Centroamérica. Entonces el poder de las bandas criminales se manifiesta de manera transnacional. Aquí tenemos los Zetas en México, pero también operan en Honduras. Igual los Cachiros operaban en casi toda Centroamérica. Y qué decirles de todas esas bandas que tienen relación en cada uno de los países y que son familias que se fueron convirtiendo en narcotraficantes y que operaban en todo Centroamérica con todos los vínculos en familias en cada uno de los países. Los grupos delictivos imponen sus códigos, sus normas, sus formas de relacionamiento entre ellos y con la sociedad. Y ahí, y al mismo tiempo con el Estado. Perdón por la susa ahí que intenté escribir algo más. Y ahí se vuelve un problema porque
ese grado de relacionamiento que el crimen organizado tiene con el Estado se vuelve también todo un problema. La manifestación y formas de expresión desbordan la capacidad y las técnicas y los recursos que emplea el Estado. La mayor parte de los crímenes y los hechos delictivos no son siempre investigados. La ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones. Entonces la fórmula no efectiva es más muertes o más delincuencia común y organizada, menos investigación criminal, menos judicialización, eso es igual a impunidad. Y entonces al final la gente intenta resolver ese, voy a pasar aquí que ya explicaba, para dejarles en 2 minutos, eso tendrán, dentro de los retos. Porque la pregunta era en los procesos electorales y su impacto en la gobernabilidad. Si tenemos políticos que están involucrados en actividades delictivas, hermanos de políticos que son narcotraficantes, incluso que han sido extraditados a Estados Unidos, entonces, ¿de qué violencia política estamos hablando? En Honduras, en el último periodo electoral, fueron 30 los candidatos que perdieron la vida en esa contienda electoral. Y no decir de cuántos fueron amenazados para que desistieran de participar en una campaña. Entonces, los retos es que las redes criminales no impongan o legitimen candidatos en cada uno de los países, que a candidatos a alcaldes, diputados y presidentes. Y ahí haciendo uso de la violencia, de la amenaza, de la compra de votos o de pagar esas caras campañas publicitarias para potenciar a un candidato específico. Luego, mejorar los controles para evitar que en la elección o la reelección de candidatos vinculados al crimen organizado o actividades ilícitas. En Honduras tenemos varios y hay 2 privados de libertad en este momento, de los departamentos más grandes, Olancho en Juticalpa y un alcalde de Lloro. Y no decir de cuántos presuntamente están vinculados, que ya más parecen el Vaticano, que han cerrado sus propios municipios y ahí pasa de todo, pero ellos controlan todo. Y se vuelve un problema porque muchos de ellos son del partido político de gobierno en este momento, que una estrategia para poder evidenciar primero los de ellos y después los de otros. Lo otro es que dentro de estos retos es reducir los conflictos electorales en cuanto a la compra de votos. Se vuelve populista el tema de cuánto da por mi voto. Yo tengo 9 miembros de mi familia que van a votar por usted y que necesito que me compre las láminas, necesito que me ponga la dentadura. Y esos son los casos que le llegan a decir a los políticos. Entonces hay que tener mucho dinero, ¿no? Y entonces, ¿de dónde obtienen el dinero? Y muchas veces es del narcotráfico. De hecho, nosotros con un proyecto español intentamos analizar el uso del dinero de los narcotraficantes en la campaña electoral, y ningún investigador atrevido quiso hacerlo, precisamente por el miedo y por toda la permeación que se establece. Otro de los retos es reducir los conflictos electorales. Ya decía, el acarreo de votantes de un municipio a otro para ganar en un lugar y no en otro, favorecer determinadas candidaturas, la venta o negociación de las credenciales electorales para favorecer a un partido político. Eso se da, hasta crean partidos políticos para tener más credenciales y poder llevar a los de un partido específico a que los represente y tener mayor participación. La búsqueda de consensos es un reto para evitar el enfrentamiento de activistas y miembros de los partidos políticos, porque todavía en Centroamérica se matan por un partido político, aun cuando no resuelve la problemática. Luego, que las redes criminales no impongan, establecer los debidos controles e investigar y auditar el origen y los montos de financiamiento de las campañas políticas. Eso es un reto para todo Centroamérica, y ya vemos que tenemos un presidente depuesto y un presidente de nuestro país que ha dicho que sí aceptó dinero en su campaña de esa empresa que les escribí ahí, de Astrofarma, cheques que llegaron al Partido Nacional para la campaña política. Luego, el uso de fondos públicos en campañas políticas, también ese es un reto que hay que establecer. La ciudadanía ahí es donde tiene la participación de demandar que no se compren de fondos del Estado, de nuestros impuestos, para regalarle a la ciudadanía y que piensen que es de un partido político.
La necesidad de transparencia y de la lucha contra la corrupción. Ahí también es un tema que es necesario como retos. Yo solo se los punteo porque habrá mucho que decir, pero en hora y media no logro. Incluir en las propuestas las demandas de la sociedad civil. Siempre se hacen caso omiso o oídos sordos a lo que piensa la sociedad, porque cuando se vuelven todopoderosos entonces no escuchan a nadie. Pero el mejor ejemplo es Otto Pérez, que hacia la presión de la demanda de la sociedad civil, del silencio de la población de Guatemala, hace que pueda deponerse un presidente. Ahí tenemos ya casi la jurisprudencia. La confianza en los partidos políticos y en los procesos electorales también es un reto que se debe establecer, mejorar los niveles de votación y participación política inclusiva, y ahí hablo de las mujeres. Las mujeres siempre dicen que es el 50%, pero al final nunca llegan, y que ahí el punto es la alternancia, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, pero no de segundas, no de suplentes, sino de propietarias en caso de que sean diputadas. Luego, una nueva ley electoral. Al final, en cuenta, todo eso establece como una nueva ley electoral, donde nueva ley que le permita la participación alterna, el fortalecimiento de los tribunales electorales blindados de la manipulación partidista. Y esto es lo que ustedes están viendo, y ahí los dejo, que es lo que queremos, ¿no? Como sociedad queremos una seguridad ciudadana integral que vaya no solo del control a la prevención, sino que también se prime la rehabilitación, la reinserción, para tener una verdadera convivencia social y donde podamos caminar libres y sin miedo. Muchas gracias.